Hola niños, vamos a recordar lo que hemos aprendido en la clase anterior acerca de la estructura de la familia. Tenemos familia nuclear. Es aquella familia que va a estar constituida por papá, mamá y sus hijos. Luego tenemos familia extensa. Es aquella familia que está constituida por papá, mamá y sus hijos, y también están los abuelos o pueden estar los tíos. Luego tenemos familia reconstituida. Es aquella familia que está separada con sus hijos respectivamente y deciden unirse para formar una nueva familia. Y tenemos la familia adoptiva. Es aquella familia que no pueden tener hijos y deciden libremente adoptar un hijo. Luego también hemos visto, niños, funciones de la familia. Tenemos función económica. También tenemos función afectiva. Y luego tenemos función socializadora. También tenemos función protectora. Tenemos función reproductora. Y también función recreativa. Y la última función que hemos visto es función educadora. Ya hemos recordado entonces las estructuras de la familia, funciones de la familia. Ahora vamos a dar pase a una pequeña lectura. Ahora, niños, todos atentos a la siguiente lectura. La profesora dejó para toda la clase una investigación sobre su historia familiar. Alejandra comenzó a escribir en un cuaderno lo siguiente: soy afortunada por tener parientes que sí escribían las cosas. Así que sé que algunos de mis ancestros de parte de mi padre fueron mineros en Toquepala, quienes vivían en condiciones poco favorables. 7 de ellos vivían en una pequeña casa de 2 habitaciones. Una de esas habitaciones era donde todos dormían. Mi abuelo dejó Toquepala para venir a Lima en el año 1871. Los padres de mi madre vinieron de Toquepala. Su madre era campesina y su padre era adinerado. Los padres de mi padre desaprobaban la relación, así que ambos se fueron de casa para venir a vivir a Lima, donde iniciaron una familia aquí en la capital. Pero después de algunos años regresaron a Toquepala. Afortunadamente, pronto volvieron a Lima. Alejandra mostró a sus compañeros algunas de las fotos de sus abuelos, sus tíos, sus primos, también de sus padres cuando estaban pequeños, que encontró en el baúl de los recuerdos de la familia. Ahora, niños, ya prestaron atención a la lectura, vamos a dar paso a las preguntas. Ahora, niños y niñas, vamos a realizar algunas preguntas. Número 1. ¿Qué solicitó la profesora a sus alumnos y alumnas? ¿Que preparen una torta de naranja? ¿Habrá solicitado eso? No, ¿cierto? ¿Que pidan de permiso para salir de paseo al parque? No, ¿cierto? Una investigación sobre su historia familiar. Muy bien, niños.
Pregunta número 2. ¿Por qué se sentía afortunada la niña? ¿Porque iba a salir a pasear con sus padres? No, ¿cierto, niños? Muy bien. ¿Por qué se sentía afortunada la niña? A ver, piensen. Porque sus ancestros sí habían escrito sobre su historia familiar. Muy bien, niños. Pregunta número 3. ¿De qué lugar eran sus ancestros de la niña? ¿De la selva? No, ¿cierto? ¿De Chiclayo? No, ¿cierto, niños? ¿De Piura? Tampoco, niños. Muy bien. ¿De qué lugar eran sus ancestros de la niña? De Toquepala. Muy bien, niños. Pregunta número 4. ¿Qué enseñó la niña a sus compañeros? A ver, quiero que se pongan a pensar. Si no recuerdan, vuelvan a leer nuevamente la lectura. ¿Qué enseñó la niña a sus compañeros? ¿Su lonchera? No, ¿cierto? ¿Sus cuadernos nuevos? No, ¿cierto? Fotos de sus tíos, sus tías, de sus papás cuando eran pequeños. Muy bien, niños. Pregunta 5. ¿Cómo se llamaba la protagonista de la lectura? ¿Isabel? ¿Dayana? ¿Victoria? ¿Cómo se llama la protagonista de la historia? Alejandra. Muy bien, niños. Alejandra se llamaba la protagonista de la historia. ¿Dónde vive la niña actualmente? ¿En Toquepala? No, ¿cierto, niños? ¿En Trujillo? No, ¿cierto, niños? ¿Dónde vive la niña actualmente? En Lima. Muy bien, niños. Pregunta 7. ¿Qué nombre le puedes colocar a la lectura? Piensen qué nombre se le puede colocar a la lectura. Pregunta 8. ¿Qué enseñanza podemos obtener de la lectura? Conversen con papá o mamá si tienen alguna duda sobre qué enseñanza podemos obtener de la lectura. Muy bien, niños. Así como Alejandra pudo compartir su historia familiar con sus compañeros, hoy vamos a aprender acerca de la historia familiar. Les hago una pregunta. ¿Qué es la historia familiar? Las historias familiares pueden contarnos acerca de nuestras familias y el tipo de vidas que llevaban. Pero a menos que las escribamos, evitando que no se pierdan para siempre. Cuanto más descubrimos acerca de nuestro pasado, mayor es la conexión que tenemos con nuestros antepasados. Al registrar nuestra propia historia, generamos la oportunidad para que las generaciones futuras se conecten con nosotros cuando ya no estemos aquí. Niños, ¿será fácil hacer nuestra propia historia familiar? ¿Cómo podemos escribir nuestra historia familiar?
Para reunir información sobre nuestra familia, puede hacerse de varias maneras. Tenemos recopilar fotos. La mayoría de las familias tienen fotos, algunas guardadas en cajas o en viejos álbumes. Entrevistar a sus padres o a otros parientes como tías, tíos, abuelos. Se puede buscar registros importantes y analizarlos accediendo al Internet, a recursos con los que podrías averiguar más información sobre tu familia. También pueden preparar sus entrevistas, anotando en un cuaderno algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué les gustaba hacer para divertirse? ¿Qué clases de juegos jugaban? ¿Qué tipo de juguetes tenían? ¿Cómo era la escuela? ¿Qué estudiaban? ¿Cuál era su comida favorita? Etcétera. Puedes utilizar las fotos, objetos personales, diarios, recortes de periódicos y otros recuerdos para recordar memorias. También puedes crear un libro de tu propia historia familiar. Las fotos de los miembros de la familia pueden estar en las fotos que relatan las historias sobre esas personas o acontecimientos. También pueden incluirse fotos de casas, vecindarios, pueblos, lugares de trabajo y otros lugares de interés, dependiendo de qué historia hayas escrito. Debes organizar la información reunida en orden cronológico, es decir, iniciando en el nacimiento y continuando hasta el presente. Niños, ahora que ya sabemos cómo escribir nuestra historia familiar, les hago una pregunta más. ¿Por qué es importante tener nuestra historia familiar? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué es importante tener nuestra historia familiar? El conocer y tener nuestra historia personal y familiar nos ayuda a identificar nuestras raíces y crear un vínculo de pertenencia con nuestros antepasados. Es decir, descubrir el conocimiento de sus orígenes y la pertenencia a un grupo familiar contribuye a la construcción de su personalidad. En la imagen de abajo hay una pequeña frase. Dice, cuando uno sacude el baúl de los recuerdos son los que terminan sacudiendo a uno. Quiero que se pongan a analizar esta pequeña frase, la compartan con sus padres y puedan intercambiar ideas, pensamientos entre ustedes sobre qué significa esta pequeña frase. Niños y niñas, gracias por su atención a la clase de hoy y deseo que con la ayuda de sus padres comiencen a desarrollar sus fichas sobre su propia historia familiar. Nos vemos hasta la próxima clase. Dios bendiga sus hogares.